Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrielín de la Cruz Herrera y bienvenidos a otro tema relacionado con la materia teoría del derecho. En esta ocasión abordaré el tema de la filosofía del derecho en el tiempo. Como he dicho anteriormente, la filosofía del derecho no es más que esa disciplina que reflexiona sobre la naturaleza, el origen, el propósito, además de los fundamentos del derecho. Pero a lo largo del tiempo, esta rama de la filosofía ha tenido o ha evolucionado de manera que está influenciada por los cambios históricos, ya sean sociales, políticos y también culturales. Su estudio en el tiempo consiste en analizar cómo diferentes corrientes filosóficas y contextos históricos han definido y cuestionado el derecho mismo. Iniciando con el primer punto a tocar es el Renacimiento, y el Renacimiento fue un movimiento artístico cultural que desde Italia se expandió por Europa occidental a partir del siglo XV y fue la manifestación cultural de un cambio de mentalidad europea que pasó de una concepción del mundo teocéntrica propia del periodo medieval a una concepción antropocéntrica. Cabe destacar que este cambio manifestado en la corriente filosófico humanista se considera el inicio de la Edad Moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento de lo que es el mundo a través de lo que es la razón. Entonces, en ese sentido, las personas del Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y la cultura romana. El concepto de renacimiento más bien hace referencia a lo que es la recuperación de esos valores clásicos luego de la Edad Media. Esta consta de etapas, que la primera etapa es el 480, que fue el primer renacimiento, que fue desde 1400 hasta 1480 aproximadamente, y esta tuvo como centro la ciudad de Florencia. El Cinquecento o Alto Renacimiento fue desde 1480 hasta 1520, que se centró en Roma, desde donde se extendió por toda Europa. Algunos de los cambios que se obtuvo luego del surgimiento del Renacimiento fueron, primero, que permitió el florecimiento de las ciencias y también de las bellas artes con ayuda de grandes maestros como lo que fueron Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, entre otros maestros que aportaron mucho a lo que fue el Renacimiento. La aparición de esta fue muy importante para la humanidad porque se obligaron a pensar y también a experimentar todo lo que ya conocían o que también querían conocer y buscar respuestas a esas preguntas que rodeaban a lo que es el ser humano. A lo largo de la historia, diferentes épocas y pensadores han dado lo que es una estructura o forma a lo que es esta disciplina. Entonces, a continuación yo le abordaré las etapas principales y algunos de sus personajes clave. La antigua Grecia, el nacimiento de la reflexión sobre la justicia, la filosofía del derecho empezó en Grecia, donde los grandes pensadores reflexionaron sobre esas leyes y la justicia. Aquí se sentaron las bases de lo que muchos conceptos que hoy en día estamos utilizando. Uno de sus pensadores fueron Sócrates, que creía que la justicia no debía depender solo de las leyes escritas, sino de los valores universales que fueron válidos para todos. O usaba también el método del diálogo para cuestionar ideas y buscaba el bien común. Para él,
las normas y la moral estaban profundamente conectadas. En el caso de Platón, o en su obra que fue La República, imaginó lo que fue una sociedad ideal donde la justicia era lo más importante, o pensaba que también las leyes debían reflejar un orden perfecto y que los filósofos por su sabiduría eran los mejores líderes para garantizar una justicia. Además de Aristóteles, o fue más práctico que Platón, digamos, en sus obras ética y política, él describió dos tipos de justicia. La primera era la distributiva, que era busca repartir los bienes de manera justa según el mérito o la sociedad. Y la segunda era la conmutativa, que busca el equilibrio en los intercambios entre las personas. También para Aristóteles, que las leyes eran esenciales para regular las relaciones humanas y promover el bienestar común. Dentro de su impacto, estos filósofos griegos pusieron las bases del derecho como algo que no solo ayudaba o regulaba la vida en sociedad, sino que también tiene una dimensión ética. Luego de eso surge la Edad Media, y es que la unión entre la fe y la razón durante la Edad Media fue uno de los pensamientos jurídicos que estuvo influido por la religión, especialmente por el cristianismo. Otros de los pensadores, como Santo Tomás de Aquino, fue el primer representante de la filosofía escolástica, que más adelante hablaré sobre la escolástica, intentaba combinar lo que es la fe con la razón. Él tuvo una obra llamada Summa Theologiae. Explicó que las leyes deben basarse en la ley eterna, es decir, la voluntad de Dios, pero también en la razón humana. Y desarrolló el concepto de ley natural, que viene siendo un conjunto de principios universales que todas las personas pueden comprender mediante la razón. Estas ideas influyeron profundamente con el derecho y lo que es la teología católica. Dentro de la escuela española de derecho natural, entre el siglo XVI y XVII, esta escuela se desarrolló en España y fue fundamental para el desarrollo del derecho moderno. Sus ideas se basaron en lo que es la razón y el derecho natural. Otro de los pensadores, que fue Francisco de Vitoria, o considerado el padre del derecho internacional, argumentó que todos los seres humanos tienen derechos inherentes por ser simplemente personas. Y él defendió que la autoridad política no depende solamente de la Iglesia, sino de los principios de justicia y razón. En otros de los pensadores, como Francisco Suárez, en su obra desarrolló una teoría del derecho natural basada en la idea que existen normas universales que pueden descubrirse a través de lo que es la lógica. Y él fue uno de los primeros en plantear lo que es la separación entre la Iglesia y el Estado. Esto también tuvo un impacto, y es que esta escuela influyó mucho en la protección de los derechos individuales, en la creación del derecho internacional, en el pensamiento político de autores como John Locke y Hugo Grotius. El derecho en la Edad Moderna, aquí a finales del siglo XVIII y el siglo XIX, el término filosofía del derecho comenzó a utilizarse formalmente en esta época, y las reflexiones se enfocaban primero en la relación entre las leyes y los derechos naturales, también la separación entre la religión y el derecho, y el surgimiento del derecho como una disciplina que actúa de manera autónoma
basada en la razón. En la edad moderna se establecieron principios universales de derechos humanos que fueron influenciados por la razón y el derecho natural. Pero esto tiene una importancia, y su importancia es que la filosofía del derecho no solo es una teoría, sino que es una herramienta para reflexionar sobre cómo las leyes pueden mejorar la sociedad y proteger a las personas. Entonces, podríamos decir que gracias a ella hoy contamos con conceptos como los derechos humanos, la igualdad ante la ley y la idea de que las leyes deben basarse en la razón.